¿Qué tal? Una vez más, sean bienvenidos, muy buenos días. Por acá estaba escondido el micrófono. La semana pasada tuvimos el gozo, de verdad, y una gran bendición de poder ver a una iglesia una vez más unida, compartiendo como hermanos, celebrando lo que es el interés para la mayoría del mundo en estas fechas y en esta temporada, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero en medio de los comentarios y lo que se expone en esta temporada es precisamente esta necesidad de conocer realmente quién es Jesús. Compartíamos algunos de sus nombres que están y aparecen en la Biblia, pero también teníamos muy presente lo que es la manera como él se describe a sí mismo. Y una de estas descripciones es realmente interesante, sobre todo porque también está muy ligado esta descripción a lo que como personas, como sociedad, en esta tradición que tenemos, ligados a ver y a experimentar en estos tiempos. No sé para cuántos de ustedes esa fruta sea conocida, familiar. En casa tenemos cierta afición por las uvas y tengo un nieto que es un verdadero adicto a las uvas. Entonces sabemos lo que significa el sabor, lo suculentas, lo dulces, los agradables que pueden llegar a ser. Pero en medio también de esta reflexión y pensamiento, tenemos que empezar a visualizar de dónde es, de dónde ellas surgen, de qué manera es que nosotros las podemos disfrutar y por qué, de alguna forma, este proceso en el que se dan tiene una relación muy específica con lo que es esta descripción que el Señor Jesús hace de Él mismo. En su palabra dice que Él es la vid verdadera. Y es precisamente en medio de esta descripción que hace de su persona que nosotros vamos a hoy revisar qué significa esa trascendencia de Jesús como la vid verdadera, como la planta con raíces fuertes, con un cimiento profundo que nos ayuda a sustentar todo lo que viene adelante. Si me acompañan, por favor, vamos a leer un pasaje, es el libro de Juan, en el capítulo 15, del verso 1 al 7, y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una porción con un mensaje central muy claro, probablemente también con una trascendencia muy amplia y profundidad en lo que sería la reflexión. Pero vayamos hacia este pensamiento específico. ¿Qué es lo que significa esta forma en la que Jesús se describe como la vid verdadera? ¿Qué es lo que para nosotros significa el que tenemos que estar pegados a Él, permanecer en Él para poder dar fruto y dar fruto abundante? ¿Qué significa? Que hoy nosotros hayamos sido ya limpios de toda nuestra maldad a través de la palabra de Dios y su promesa. Y también, ¿qué significa el que en medio de todo esto haya una promesa final de, si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces podemos pedir y lo que pidamos será hecho, nos será dado. En esta temporada estamos también muy ligados, como una tradición, al menos en mi familia así se da, el hecho de que tengamos estas peticiones y deseos de Navidad, de Año Nuevo, y algo que se repite constantemente, pero no va más allá de una práctica tradicional si nosotros no entendemos verdaderamente cuál es la profundidad en la palabra de Dios acerca de esta promesa
de pedir y dar. Yo creo que todos conocemos imágenes como estas. Las flores son hermosas, los ramos de flores nos atraen, nos gustan, la fragancia, los colores, lo que significa esa frescura, la naturaleza y demás. Y regularmente regalamos flores, algunos más que otras, pero finalmente se consideran como un elemento que trae adorno, que trae gratitud, que trae gozo, que trae agradecimiento. Muchas cosas van implícitas dentro de las flores, pero si lo pensamos desde el sentido concreto y natural de lo que ahí sucede, pues todos podremos encontrar que sí, a pesar de ser hermosas, atractivas, colores variados, formas que nos llenan la vista, después de un poco tiempo se marchitan. Todas tienen el mismo final. No hay ninguna flor que permanezca. Aún las que hoy hemos descubierto que duran más tiempo sin estar pegadas a la planta, finalmente llega el momento en el que marchitan, se entristecen y terminan muriendo. Esa es la realidad de lo que la naturaleza nos puede estar dando como un reflejo hacia nuestra propia vida, pero también es algo que va muy ligado con lo que es la promesa de Dios. Lo que se separa de la fuente de sustento, aunque pueda permanecer vivo por un tiempo, terminará marchitándose. Y esto es una verdad que no podemos hacer a un lado. La naturaleza nos lo muestra y también la palabra de Dios nos lo dice. Acabamos de leer un pasaje importante en el que el Señor Jesús nos dice claramente: el que permanezca en mí dará fruto y fruto abundante. El que no permanezca en mí no puede dar fruto. Y al contrario, será desechado, se secará, lo recogerán y lo tirarán al fuego para que arda. Esa es una realidad que no podemos hacer a un lado. Pero en nuestra vida, ¿qué realmente tiene como una trascendencia? Este principio, que todo aquello que se separa de la fuente que lo sustenta, terminará marchitándose y a la postre muriendo. Esto es lo que estaba aseverando el Señor Jesús cuando utilizó una vid y sus ramas como ilustración de la vida de un creyente en Cristo. Es exactamente igual. Nosotros requerimos forzosamente permanecer adheridos a la planta que tiene raíces fuertes, al sustento que no tiene cómo poderse desenraizar y que permanece siempre igual, para que podamos evidentemente dar fruto, para que trascienda en nuestra vida algo maravilloso y entonces podamos encontrar precisamente lo que sería el cumplimiento de la promesa y poder experimentar esta transformación que el Señor nos ofrece en su propia palabra. Una vez que somos salvos, nos convertimos en ramas de Cristo. Entonces el fruto se produce a medida que su vida fluye a través de nosotros en cumplimiento de lo que el Señor oró para nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. La importancia es entender qué es y cómo funciona el estar permanentemente ligados a Jesús. Nosotros, y creo que nadie estará exento de esto, deseamos tener prosperidad dentro de nuestra vida, en nuestro camino. La mayoría de nosotros tenemos un deseo de trascender, de dejar un legado, de poder ir más allá de lo que es nuestra propia vida y probablemente incluso la de nuestra familia, ir siempre un paso más adelante. Pero para lograrlo necesitamos definitivamente tomar como una base clara y sin transformación lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el propio Señor Jesús nos exhorta a hacer. Nosotros somos llamados a estar llenos del Espíritu. Pero ¿cómo puedo estar lleno del Espíritu si no tengo ninguna unión con la planta que fluye ese sustento? ¿De qué manera quisiera yo poder, a pesar de que mis deseos sean muy grandes, poder llenarme de lo trascendente, de lo divino, de lo poderoso, de lo digno, de lo glorioso, si no tengo una unión
con la fuente de ese sustento. Somos llamados a estar llenos y necesitamos precisamente tener esta condición primaria, estar unidos a esa fuente. Y segunda, permanecer en ella, porque no puedo estar un día conectado y al otro desconectado. Aquí no funciona como la gasolinería, que llegas y ya cuando te sientes con el tanque vacío, vas, te conectas un rato, te llenan el tanque y entonces puedes ser autónomo por algún tiempo. La realidad en la vida cristiana, como seguidor de Cristo, es que nosotros tenemos que estar permanentemente unidos a la fuente de sustento. No hay manera que podamos hacerlo de una forma distinta y evidentemente en medio de esto, el deseo y la promesa de Dios se unen, porque el deseo de Dios es que seamos llenos de su Espíritu. Y su promesa en medio de todo esto surge porque nos dice claramente que si nosotros estamos llenos del Espíritu, si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces vamos a poder tener todo lo que deseemos, todo lo que nuestro corazón dicte y lo que salga hacia adelante. En un momento más veremos cuál es la realidad de esto. Pero la pregunta implícita hoy es: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida realmente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos reflejando lo que es el amor de Cristo, el amor de Dios? ¿Estamos siendo testigos y testimonio de una vida transformada? ¿Estamos realmente disfrutando y gozándonos con todo lo que Dios nos da? Sea poco o sea mucho. ¿O tenemos algo completamente diferente y de alguna forma lo que estamos mostrando es estas conexiones a intervalos regulares? Viene la Navidad, entonces me conecto porque es el momento en el que recuerdo acerca de las cosas que hizo Dios. Viene la añoranza por la familia, vienen los sentimientos de desilusión, de desasosiego, en algunos casos de tristeza. Y entonces sí, para poder llenarme un poco de lo que es el Espíritu de Dios, me conecto un rato para poder estar sustentado. O tu vida es algo que verdaderamente está demostrando esa conexión permanente, pero que a lo mejor tiene una cierta interrupción en medio del flujo de lo que Dios está pretendiendo para cada uno de nosotros. ¿Tu vida está verdaderamente unida a Cristo? Es algo que podrías certificar y decir claramente: sí, yo estoy unido. Y entendamos la parte concreta acerca de unidad. Hoy en día tenemos muchos pegamentos nuevos que son maravillosos. Algunos son invisibles, según la etiqueta. Pero finalmente, esos pegamentos siguen siendo una película que une dos cosas y nunca están unidas juntas. Hay algo que los separa. Y muchas ocasiones nosotros pretendemos estar precisamente pegados y no unidos a la fuente. Un punto para reflexionar en este periodo que ustedes tengan hacia adelante. Y la pregunta entonces es: ¿cómo está tu vida? ¿Está unida a Cristo o solamente pretendes estar pegado a Él? Porque son dos cosas completamente distintas. El que nosotros podamos decirle al mundo: soy de Cristo, tiene precisamente esta responsabilidad de reflejar una vida transformada. Probablemente muchos de nosotros pretendemos que eso sea, pero lo que nuestra vida refleja es precisamente algo distinto. Y de ahí esta necesidad de entender qué significa permanecer en Cristo. El Señor nos exhorta a ser llenos de su Espíritu, pero para lograrlo es indispensable permanecer unido a la fuente que brinda el sustento y la llenura, que es Cristo. No hay otra manera de hacerlo. No podemos hacerlo a través de simplemente un deseo profundo, ni tampoco a través de estas compras de cursos en línea, ni mucho menos con el simple hecho de venir a sentarnos en un domingo a escuchar una predicación. Por muy buena o por muy mala que sea, no nos va a llenar de nada, porque no tenemos precisamente esa unidad que nos permita el fluir de la naturaleza de Cristo hacia nuestra propia vida y también de regreso. Pablo enfatiza el papel y la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras vivimos en sumisión y obediencia, el Espíritu de Dios produce su fruto
en nosotros. Esto es importante. Es evidentemente una promesa de esperanza, pero que también se convierte en una realidad de nuestra vida. En el libro de Gálatas 5, 22 a 23 nos dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cada una de esas virtudes y facetas del fruto del Espíritu es algo que para los ojos de cualquiera son deseables. Quisiéramos nosotros ser de esa manera. Y muchos nos esforzamos por tratar de transformar nuestra propia vida para que esas facetas se puedan presentar y se puedan ir proyectando hacia los demás. Pero hay una realidad que nosotros tenemos que entender desde la propia promesa. Esto es un fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. No puede ser una obra de mi capacidad, de mi conocimiento, de mi astucia, de mi tenacidad. No puede ser. Tiene que ser forzosamente a través precisamente de este mover del Espíritu en nuestro corazón, que es el que nos ayuda a transformar. Y en el momento en el que nosotros seamos llenos del Espíritu, entonces sí, esa transformación va a ser evidente. Va a trascender simplemente de un deseo a una realidad de nuestra vida, y después de esa realidad de nuestra vida va a poder ser un foco, una luz para la gente que nos rodea. Porque esto es algo que Dios tiene como su promesa y es un objetivo que tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero la pregunta entonces es, y yo me la he hecho muchas veces, ¿por qué no se produce ese fruto en mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si es una promesa de Dios, si yo puedo reconocer que verdaderamente, con convicción, entregué mi vida a Cristo, ¿por qué entonces cuando volteo a ver lo que es mi entorno, pero sobre todo lo que es mi reflejo hacia el entorno, el fruto no es evidente? ¿Por qué no se produce en mí? ¿Qué es lo que está fallando en esta fórmula? Dios hizo una promesa que puede que se cumpla o puede que no. Dios habló simplemente por hablar en medio de un discurso que de repente podemos escuchar, o es una realidad que está siendo estorbada por algo que esté en mí. Y evidentemente la respuesta es la segunda. Dios cumple sus promesas. Él es el que las garantiza y las sustenta. Y Él es congruente, siempre. Es real. Y no puede de ninguna manera hacernos una promesa que no se vaya a cumplir. El problema es cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, y eso es lo que en muchas ocasiones estorba no solo el deseo, sino el accionar de Dios. El problema surge cuando tratamos de vivir separados de la vid y dirigir nuestra vida. Y seguimos en este pensamiento. Tenemos gran necesidad porque Dios refleje su deseo, sus promesas en mi vida. Pero al mismo tiempo, cuando se trata de que éstas empiecen a transformar nuestro corazón, entonces es cuando tomamos nuestra vida, pretendemos separarnos de la vid para regirla a través de nuestros objetivos, de nuestros deseos, de nuestras metas, contaminados muchas veces por la sociedad o probablemente influidos por la familia o por la tradición. Pero el problema real, cuando nosotros nos preguntamos el por qué el fruto del Espíritu no se refleja en mi vida, evidentemente está basado precisamente en esta circunstancia. La mayoría de las veces somos quienes deseamos ser, y para ello simplemente nos tomamos de lo que está precisamente a nuestro lado, que es nuestra voluntad, y entonces nos separamos por completo de lo que es la fuente del sustento divino. Y eso nos trae graves consecuencias. El resultado final es siempre decepcionante, ya que hemos confiado en las ideas y fuerzas humanas en vez de estar guiados por el Espíritu Santo. La semana pasada compartí acerca de algunas de las grandes características de Dios, de sus grandes virtudes. Y una de ellas es que Él es omnisciente. Él sabe todo por completo
Y como lo hemos expuesto en otras ocasiones, Él conoce la película de nuestra vida, desde antes de que naciéramos y hasta que dejemos este mundo. Él conoce perfectamente nuestra vida. Y su deseo es que seamos llenos del Espíritu. Pero siempre permite que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y ahí es donde tenemos un grave problema. Porque a pesar de que reflexionamos acerca de la omnisciencia de Dios, siempre estamos cuestionándolo. Probablemente no de forma directa, decir, Señor, ¿por qué suceden las cosas? Aunque muchas veces lo hacemos, pero sí lo cuestionamos con nuestra actitud. Y es, yo tomo mis decisiones, yo guío mi vida, porque Señor, probablemente estás muy ocupado y entonces no tienes tiempo para mí. Probablemente soy tan insignificante que no te das cuenta que existo. Y lo que siempre le decimos es, Señor, tú no sabes de mi vida, yo sí sé, y como yo sé, entonces yo soy el que tomo el control de ella. Una circunstancia que debemos de hacer a un lado y desaparecer como una práctica normal de nuestro día a día. No hay forma de vivir una vida fructífera sin la obediencia al Espíritu Santo. Y si preguntara en este momento si alguien ha tenido esa experiencia de haber obedecido al Espíritu contra haber hecho tu voluntad, ¿cuál ha sido tu resultado? Y les aseguro que en el 100% de las ocasiones la respuesta será la misma. Cuando me sujeté a mí, probablemente logré satisfacción temporal, pero al final de cuentas encontré un vacío, al final de cuentas choqué, al final de cuentas tuve una decepción, al final de cuentas tuve algo que yo no quería como resultado final. Cuando la fórmula cambia y podemos simplemente reconocer y dar testimonio de estar sujetos al Espíritu, probablemente la circunstancia sea distinta. Creo que no era el camino que yo deseaba, pero al final de la historia, el resultado hoy me ha llenado de satisfacción, me ha llenado de gozo, me ha llenado de bendición. Probablemente no haya sido ni el camino, ni la forma, ni el tiempo que yo deseaba, pero el resultado fue precisamente que llegara a mi vida lo que Dios quería. Y ese ha sido mucho mejor que lo que era el deseo de mi corazón o el deseo de mi carne en un principio específico. Así que cuando estamos nosotros bajo esa obediencia, bajo esa sumisión, bajo ese sometimiento a la soberanía del Espíritu y de la voluntad de Dios, vamos a poder experimentar precisamente el fruto del Espíritu en nuestro corazón. También Dios nos ha dado esta relación permanente, pero a veces actuamos como si fuéramos la vid y Cristo existiera para cumplir nuestras órdenes. Y de verdad suena algo que nadie de nosotros podría estar haciendo. Pero cuando pasamos la historia de nuestra vida, nos sentamos tranquilamente a revisar ese video de lo que ha sido simplemente nuestra semana anterior. No nos vayamos mucho más lejos que todo esto. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces nuestras peticiones a Dios es precisamente como si yo fuera lo más importante del mundo y que Dios debería estar a mi servicio. Y utilizamos a Cristo como nuestro genio de la lámpara maravillosa. Necesito un favor, Señor, entonces lo saco de la lámpara. Se cumplió mi favor y entonces lo vuelvo a guardar. Queremos que cumpla nuestra voluntad y nuestros deseos. Y esto es precisamente algo que va completamente en contra. Es un camino que es radicalmente opuesto a lo que el Señor quiere. Y nosotros debemos de pensar precisamente en qué está sucediendo en nuestra vida, por qué lo que está sucediendo hoy en el entorno, mis acciones y los resultados que estoy teniendo, no son los que la palabra de Dios me promete, no son los que yo desearía en esa relación estrecha con el Señor. Pero la respuesta que empieza a llegar, la mayoría de las veces va a ser la misma. ¿No estamos teniendo lo que Dios nos promete?
porque pretendemos alcanzarlo por nuestra propia capacidad. No estamos nosotros llegando a lo que el Señor nos ofrece, porque nuestra voluntad es distinta a la de Él. No estamos llenos del Espíritu, precisamente, porque no estamos unidos y permanecemos en esa unidad con Cristo. Fuimos diseñados para ser las ramas, y la única manera en que seremos fructíferos es permaneciendo con sumisión en la fuente de nuestra vida. Y como comentaba acerca de las flores, la realidad concreta en la vida, en la naturaleza, es que en el momento que nosotros nos separamos de esa fuente de sustento, el único camino que existe es marchitarnos y morir. Y cuando esto está sucediendo en nuestra vida, lo menos que podemos hacer es precisamente voltear nuestros ojos al cielo y pedir que el Señor vuelva a guiarnos hacia este camino de sustento en el que podamos salir adelante. Juan 15:7 nos dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una promesa que yo quisiera hacer una realidad en mi vida. ¿Quién de ustedes no les gustaría que Dios, el poder máximo en este universo, en esta creación, pudiera decirles: todo lo que pidas será hecho? Al menos es mi deseo profundo, que todo lo que mi corazón deseara fuera hecho. Pero entonces, ¿por qué no está sucediendo? ¿Qué es lo que parece no actuar bien o estar incorrecto en la ecuación para que esto se dé? Y la respuesta es muy clara. El hecho está ahí: si permaneciereis en mí. ¿Y qué significa esta promesa y cómo hacerla nuestra? Ok, cuando Cristo les dio a sus discípulos sus instrucciones finales antes de ir a la cruz, repitió una palabra particular: permanecer. ¿Qué significa permanecer? ¿Qué idea tienes acerca de la permanencia? Sí. Ok, disciplinado, con constancia, estar ahí, sin separarnos nunca, sin bajar la guardia. Yo creo que conocemos algunos de los aspectos acerca de la unidad, pero también tenemos que reconocer algo. Actualmente no es una palabra que usamos a menudo, pero transmite con precisión la relación entre Cristo y sus seguidores. Hoy, permanencia, híjole, qué difícil es. Millennial, si hay algunos aquí, así que por ahí va a estar la reflexión. Actualmente los jóvenes buscan que las acciones que ellos realicen sean satisfactorias a corto tiempo y que sus planes hacia adelante no vayan más allá de un par de años. De hecho, platicando no con ustedes van para allá apenas, pero probablemente sí con Fer y tu generación. Es, oye, ¿y cómo vas en el trabajo? Bueno, pues estoy en un nuevo empleo, ¿no? Ok, ¿y por qué? No, pues porque ya cumplí mi ciclo. Ok, ¿cuánto es? No, pues tuve 6 meses y pues ya voy a otra cosa, ya me aburrí, a lo que sigue, ya me aburrí, a lo que sigue. Permanencia, esto es algo que no va. Incluso me sorprende, pero ya alguien que tenga una visión de hacer carrera en una empresa es prácticamente un tema que no se toca. O sea, que estar más de 4 o 5 años en un lugar, eso no tiene sustento para esta gente. Pero la permanencia es algo importante porque Dios nos dice que eso es trascendente en nuestra vida. De hecho, es la condición específica para que se cumpla su promesa. Y nos dice ahí: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí, se van a dar todas estas cosas que ustedes desean. Importante entonces entender: permanencia significa seguir estando, morar, continuar, perseverar o quedarse, o el conjunto de todas estas cosas al mismo tiempo. Eso significa permanencia. Hace algún tiempo comentaba yo de la historia de la familia Cohen. Es una historia inventada,
Finalmente es algo para dar una idea, una fotografía de lo que significa nuestra realidad hoy día. Y es un momento específico en este andar de estos 40 años en el desierto del pueblo de Israel, donde Suri, el patriarca de la familia, estaba cansado ya de tantos trompetazos en la mañana, de ese Moisés que no sabe ni a dónde va, porque nos trae de un lugar y de repente ya que estamos medio adaptándonos ya nos quita de ahí y nos lleva a otro. Y ya que estamos más o menos otra vez y hay que desarmar tiendas, sacar todo e ir. Y finalmente él toma la decisión de decir, hoy no, hoy. En el momento que Moisés convoque a todos para que nos empezamos a mover, nosotros nos quedamos aquí. Y así lo hizo. Suena el shofar en su momento. Y el pueblo de Israel se mueve hacia el lugar donde Dios va guiándolos. Y Suri y su familia se quedan ahí, en el desierto. Tranquilos, felices. Ya no tengo que estar, pues, soportando a los vecinos, los malos olores, sus malas caras, la intervención del perro que ladra y no me deja dormir, y mucho más allá el tener que estar ligado hacia estas reglas, ceremonias y que si tengo que hacer o deshacer. Estoy feliz porque ahora estoy libre de hacer las cosas. No pasa mucho tiempo más, porque en el desierto las cosas pasan muy rápido. Pasan de haber estado protegidos por una nube que les protegía del sol, a tener que casi huir porque el sol quemante y la temperatura tan alta que había ahí, sin forma de poderse proteger. Lo logran superar esa etapa, pero apenas empieza a caer la noche y empieza otro problema grave. El frío en el desierto es de grados bajo cero. Entonces, el frío es congelante, ya no saben qué hacer, abrazados unos con otros y no se pueden calentar, pero logran pasar la noche. Al otro día despiertan y lo único que ven a su alrededor es soledad. No hay nada a su alrededor, completamente solos. Y ahí es cuando empiezan a escuchar golpeteo de caballos acercándose. ¿Y adivinen qué? Era el ejército enemigo que venía a atacarlos. Solos fueron completamente destruidos y no pudieron hacer nada. Y eso es una historia que aplica a nuestra vida, porque en muchos ámbitos somos así. Queremos regir nuestra vida a través de nuestros propios deseos y creemos tener todas las respuestas de las preguntas. Y somos, en su momento, soberbios, diciéndole a Dios, tú no sabes por dónde, yo sí sé. Y eso es lo que precisamente nos lleva a separarnos y alejarnos de lo que es esa permanencia que Dios nos pide. ¿Puedes escuchar el llamado de la fidelidad y de la unidad en estas palabras? ¿Hay algo que empiece hoy ya en tu corazón a señalar estos pequeños detalles o estos grandes problemas o grandes obstáculos que no te permiten poder sentir esa llenura del Espíritu y sobre todo poder palpar el fruto del Espíritu? Poder estar en esa permanencia que al final te llevará a asumir y a hacer tuya la promesa acerca de la provisión de Dios. ¿Cómo poder llevar todas las cosas hacia adelante? Nuestra relación con Jesucristo no es un evento único de salvación, sino una larga y constante caminata con Él. Qué bueno que Dios en su promesa de salvación es absoluto y que no nos condiciona, porque si estuviéramos condicionados a poder mantener nuestra salvación, estaríamos fritos, porque todos y cada uno de nosotros la perderíamos en cualquier momento, por descuido, por negligencia, pero sobre todo por esta necesidad de ser autónomos y de retirarnos de ese sustento que el Señor nos da. Cristo dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Esta es una verdad que todos los que han nacido de nuevo podemos experimentar y que hoy podemos definitivamente poder compartir con otros, pero sobre todo reconocer en nuestra propia vida. Pero al mismo tiempo nos dice que permanezcamos en Él, lo que significa que tenemos cierta responsabilidad como ramas en Cristo.
Y aquí es donde aplica la máxima del amor de Dios, y es que nosotros tengamos la voluntad para decidir. Ese poder es nuestro y Dios nunca nos lo va a quitar. Pero precisamente ese poder y esa responsabilidad tienen tanto peso en nuestra vida que muchas de las ocasiones lamentablemente lo utilizamos de una manera incorrecta. Permanecer. Dios no nos obliga a estar pegado a Él. Nosotros somos los que voluntariamente decidimos unirnos a Él y permanecer en Él. Muchas ocasiones deseamos cosas maravillosas para nuestra vida y parecería que estamos subidos en un árbol tratando de cortar una rama y estamos con el serrote con mucho esfuerzo cortando la rama, parados nosotros en la rama. ¿Sí? Así parece nuestra vida. Somos incongruentes y siempre esa manera en la que pretendemos que nuestra voluntad, nuestro estilo, nuestra forma de ser, nuestra personalidad se refleje hacia lo que es Dios, es lo que nos mantiene lamentablemente distantes. Cristo dice que dejemos que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Y cómo puedo yo hacer que la palabra de Cristo, la palabra de Dios permanezca en mí? Cuando ni siquiera me acerco a ella. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el alimento espiritual es indispensable en nuestra vida? Pero ¿cuántos de nosotros nos acercamos constantemente a la palabra de Dios? El Señor le dio una recomendación a Josué y le dice, medita en mi palabra, que se mantenga constantemente en tu mente, de día y de noche, todo el tiempo. No se trata de estar leyendo un libro constantemente, se trata de poder hacer que esa palabra haga eco en nuestro corazón y que podamos entonces sí, conocerla a profundidad y poderla llevar a cabo. Eso es lo que Dios quiere y la manera como nosotros necesitaríamos estar trabajando para poder permanecer. ¿Cómo? Incorporar la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones es la manera en que moramos con Él. Y aprendemos a conocerlo íntimamente. No hay otra forma, no hay otra manera. Si no estamos permanentemente en esta constancia, meditando en su palabra, pero al mismo tiempo alimentándonos de ella, pues difícilmente vamos a poder hacer que su palabra haga eco en nuestras vidas. Y la palabra es la que nos ayuda a permanecer. Si no tenemos la palabra, difícilmente podremos permanecer. La obediencia es otro aspecto esencial de la permanencia. Y qué difícil es luchar con la obediencia. Nuestro nieto está ahorita empezando precisamente a conocer lo que significa retar los límites y retar la obediencia. Aparte, como siempre, tengo que reconocerlo, nos mata ese niño con lo que hace. Pero al final, hoy me doy cuenta que así como él, con su 1 año y medio de edad, nosotros nos la pasamos constantemente retando a Dios en el grado de la desobediencia. Jorge, camina por ahí. No, me voy por el otro lado. Jorge, detente. No, yo quiero seguir caminando. Jorge, camina. No, ¿por qué? Si yo estoy muy a gusto, tranquilamente aquí. Y esa es una lucha constante que tenemos y evidentemente para que logremos esa permanencia tenemos que transformar nuestra vida para ser obedientes. Es como ser un trabajador que obedece las instrucciones de su patrón y no tome el asunto en sus propias manos. Debemos confiar en la dirección del Espíritu Santo en vez de crear estrategias y hacer planes por nuestra cuenta. Planear nos encanta. Tomar decisiones desde nuestra voluntad es la práctica normal. Estrategias, vamos. Hay gente que se jacta de ser un gran estratega porque todo el tiempo están pensando en la manera de cómo lograr su objetivo y se afanan por ello. Y dejan completamente de lado lo que es la simple obediencia a Dios. Nada más. No necesitamos otra cosa. Si conocemos su palabra, si permanecemos en ella, el paso a seguir simplemente es obedecer lo que está ahí, en su palabra, directa. Y recuerden que estamos reflexionando acerca de una promesa que Dios
nos dé los deseos de nuestro corazón, porque es la promesa que Él tiene. Pero para que se logre, necesitamos entonces esa permanencia que Él nos pide. La permanencia en la palabra y la obediencia a Él son los primeros dos pasos para lograrlo. Pero ¿qué llevan implícitos estos pasos? Primero, el conocimiento de su palabra va a tener una acción directa en nuestro corazón, va a transformarlo. Y en el momento que nuestro corazón se transforme, entonces nuestros deseos van a estar acorde a la voluntad de Dios, van a ser transformados también. Ojo, importante en medio de todo esto, Dios nos dice claramente, Jeremías 29:11, yo tengo pensamientos de paz para ustedes, para darles el fin que ustedes buscan. Y no es el hecho de lo que nuestra carne desee, sino lo que nuestro corazón transformado esté verdaderamente buscando. Y sobre todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Permanecer en Cristo también afecta nuestras relaciones con otros creyentes. Y comentábamos acerca de el gozo que tuvimos la semana pasada en esta convivencia. De verdad que salimos llenos cada vez que tenemos oportunidad de esto. Pero esa experiencia nos lleva hacia reflexionar el por qué no puede ser una acción permanente como creyentes. ¿Por qué tenemos que esperar a ocasiones especiales, a fechas memorables, para poder tener esta oportunidad de estrechar nuestra relación? Y precisamente la permanencia es algo que transforma nuestras vidas, la afecta y afecta también nuestra relación con otros creyentes. Dios nos ordena a amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y en medio de ese amor, entonces sí, vamos a poder estar sustentados unos a otros, cargándonos en los momentos de debilidad y de tropiezo, calentándonos cuando el frío nos esté agobiando, cubriéndonos del calor cuando estamos siendo afectados por ello, pero sobre todo mostrándonos y reflejándonos el amor de Dios que tiene para nosotros. Imagínense lo trascendente que es esto, cuando lo que sucede en medio de estas cuatro paredes trascienda fuera de ellas. Cuando nuestro corazón y nuestra vida refleje el amor de Cristo para con todos los demás y principalmente para con nuestros hermanos, ¿cuántas personas no desearán lo que nosotros tenemos? Yo tengo testimonio de muchas personas que así viven y de verdad que es reconocible porque desearíamos tener su vida. Y lo único que nos enseñan es precisamente esa permanencia que tienen ellos con Cristo, con la vida verdadera. El deseo de Dios es que demos mucho fruto al permanecer en Cristo. Esto no es un esfuerzo esporádico que se hace solo cuando es conveniente. Es un compromiso de permanecer en la palabra de Dios y continuar en obediencia y amor. Y esto sería simplemente el punto de reflexión final para hoy y para la oportunidad que tenemos en estas fechas especiales y memorables. Es un esfuerzo permanente que trasciende a las personas y es algo que si lo practicamos en nuestra propia vida, la promesa de Dios se cumplirá y los deseos de nuestro corazón van a ser una realidad y vamos a poder precisamente gozar de esa relación estrecha del amor de Cristo, pero al mismo tiempo de ver a nuestros seres queridos también entregados a la palabra de Dios. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos una vez más gracias porque tu palabra se puede predicar con libertad y con liberalidad, Señor. Gracias porque el ejemplo de lo que tú tienes para cada uno de nosotros es algo poderoso y que nos ayuda a ver la realidad de lo que tú quieres para nosotros. Permite, Señor, y motiva nuestro corazón para que ese deseo de permanecer en ti sea una verdad día a día. Y, Señor, permite que podamos gozarnos y ver cumplidas tus promesas en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Te pedimos hoy, Señor, que sea tu Espíritu el que provoque
el que no nos deje en paz para poder compartir de ti, para presentar este único camino, Señor, que hay para restaurar la relación del hombre con Dios. Gracias, Dios, porque la muerte de tu Hijo, ese sacrificio inmenso que hiciste por nosotros, es lo que hoy nos permite ser llamados hijos tuyos, Señor. Pero sobre todo, gracias porque esto también nos da la oportunidad de alcanzar a las personas que nosotros amamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena semana.